último reporte, confirma 106.910 confirmados de COVID-19 en la Argentina. ¿Sí? Además, a todo esto se están haciendo muchísimos hisopados, ¿no? Porque fueron un montón de muestras, que es esto de ir a buscar el virus, 11.266 nuevas muestras que se hicieron tan solo en 24 horas. Y después tenemos acá, por ejemplo, datos. La provincia de Buenos Aires tiene 2.262 contagios, se acumula 57.925, mientras que en la ciudad de Buenos Aires ya hubo, en el día de ayer hasta ahora, 1.039 contagios en 24 horas y ya tienen la totalidad 40.237 contagios. Con lo cual, ahí nos damos cuenta que seguimos siendo el foco, ¿no? El foco de contagio. Tal cual, lo que es el AMBA, digamos, el área metropolitana, es donde está el foco de contagio. Pero a referencia de lo que decías también, el ministro de Salud de la ciudad de Buenos Aires, Hernán Quirós, también como que dio un poco de tranquilidad con el tema del R, ¿no? Que está muy cerca del 1, 1,02 está el nivel y él pretende que baje de 1 para estar más tranquilo y eso se podría ver reflejado en los próximos días con esta cuarentena que estamos terminando ahora y que se va a flexibilizar a partir ya de dentro de muy poquito, ¿no? Ya a partir del lunes todo cambia, puede ser. Eso, tal cual. A partir del lunes ponemos esa canción. Pero si te parece, hablemos con Gaby Piovano, que es infectóloga, está ya en comunicación con nosotros, ahí la vemos con su gatito en el hombro, divino. ¿Qué haces, Gaby? ¿Cómo te va? Cristian, Abigail, te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, gracias. Justo se acomodó, ¿viste? Si no puede, yo también. Se quedó ahí, se quedó ahí. Tal cual, tal cual. Tal cual. Bueno, Gaby, a mí me llama la atención, yo te lo contaba el domingo en el último de la semana, que me llama la atención esta cuestión de decir esto que decía Cristian, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires, como tenemos un ratio del 1 o estamos llegando a lo que es el permitido, podemos abrir más, que es lo que se está esperando para el 18. Medio loco. Bueno, vos fijate cómo hay una incidencia clara en la circulación de las personas con los casos que encontramos, ¿no? Recordemos que estábamos hablando, veníamos, en realidad Argentina, cuando arranca tempranamente la cuarentena, inclusive en Ciudad de Buenos Aires y el AMBA, logra achatar la curva y estuvimos mucho tiempo con 100 casos, un poquito más, un poquito menos, 150, y llegamos para principios de junio con 250 casos, pero terminamos junio con 2.500 casos. Entonces ahí hubo un crecimiento exponencial que es el que refleja toda esta flexibilización que se fue dando paulatinamente y llega a su punto cúlmine cuando el 1 de julio se dice, bueno, vamos a cerrar. Entonces, nosotros decíamos, el efecto lo vamos a ver a partir de los 7 días mínimo qué pasó con ese cerrar, e inclusive, recordemos, va a estar contaminado por las salidas masivas que hubo de protestas, de apoyo para pegarle a los periodistas y todo eso ahí ha sido... Los anticuarentena, Vicentín. Los anti-C5N, vamos a decir. Tal cual. Tal cual. Había un grupo que era anti-C5N también. Sí. Bueno, la cuestión es que ahí, entonces, todo eso obviamente aumenta los números que vamos a tener y con eso y todo, fíjense que nosotros ahora subimos un poquito la meseta, pero estamos en esa meseta de 2.800, 3.000, 3.000 y algo. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros, si no hubiésemos cerrado, a esta altura ya estaríamos hablando tal vez de 10.000 casos diarios, ¿no? O sea, voy a ser buena y no te voy a decir 25.000, te voy a decir 10.000. Un montón igualmente. Como base. Entonces, fíjate cómo ya el efecto de la no circulación se empieza a ver sumado a la inercia todavía, entonces seguramente para el 17, haga lo que haga el 17, el 18 el gobierno, los números van a empezar a caer todavía un poquito más, porque ahí se va a ver el efecto con máxima esplendor de esos 15 días donde se restringió mucho la circulación. Bien, Gaby,
¿Vos notás que se restringió en realidad la circulación? ¿Vos Sí, notás mirá, que yo, o sea, el movimiento de gente? recién veníamos y realmente, por ejemplo, la 9 de julio está muy activa. Pero lo que vos veías circular, por lo menos la semana pasada y la anterior, te digo la verdad, fue muy, muy notorio la caída de la circulación en los accesos. Justo, bueno, yo trabajo también en provincia, así que anduve un poquito y por lo menos en zona sur se notaba mucho que no estaba circulando toda esa gente que estaba anteriormente. Ahora, ¿esto para qué nos sirve? Bueno, nos sirve obviamente para disminuir la demanda de lugares para atención, ¿no es cierto? Para la ocupación de los lugares de atención para los casos moderados a graves y los casos graves que requieren terapia. Bueno, nosotros estuvimos viendo un poquito, lo habíamos charlado y la verdad que ya veíamos venir un poquito la cola del precipicio, ¿no? O sea, como que lo empezábamos a ver. Porque también, como dijimos el otro día, Abigail, recordarle a la gente que las camas de terapia no se ocupan solamente de la cuestión COVID, sino que tenés otras causas que paradójicamente en esta misma época las terapias estaban abarrotadas de casos de gripe, o sea, esos casos mortales de gripe, que también los hubo, pero que, por ejemplo, proporcionalmente la mortalidad de la gripe es muchísimo menor. Entonces, claro, nosotros esperábamos, cuando esto empezó, que todavía hacíamos alarde de que era, bueno, es una gripe que viene, nombrábamos que justamente la gripe era mucho peor para nosotros porque afectaba a muchísima gente y si bien su mortalidad es muy baja, en ese volumen obviamente eran muchos más casos de mortalidad que los que teníamos con coronavirus. Ahora, si yo dejo que coronavirus circule libremente y tenemos un 2 a un 5% de mortalidad, imagínate que estamos hablando de 100 veces más la mortalidad de la gripe. Entonces, son números que en este momento, por ejemplo, bajó mucho. Entonces, ¿por qué? Porque se cerró el aeropuerto y porque hay distanciamiento social. Entonces, esto también nos sirvió para el contagio de los virus respiratorios y entonces esa demanda bajó, pero no a cero, más la gente que se infarta, etcétera, etcétera. Entonces, las camas de terapia se ocupan por las dos situaciones, no solamente por COVID, y entonces estábamos viendo que ya sobrepasamos el 50%, en lugares públicos ya llega la información de que están llenos, y entonces esta maniobra nos va a servir obviamente para bajar un poquito, porque a su vez también decimos, son casos que no cambian rápidamente, no rotan rápidamente las camas, o sea, no es que a la semana la persona se fue a la casa, sino que queda por lo menos 15 días, otras personas van sobreviviendo, por suerte, gracias a Dios, pero por ahí recién se van de la terapia al mes. Entonces, son muchos días para que la cama ya no se puede utilizar para nuevos casos y vos vas generando nuevos casos con la circulación. Entonces, creo que un poco esto vamos a ver que bajó, que nos va a dar un alivio, un respiro, y bueno, probablemente va a ser la estrategia que vamos a tener que tener hasta que llegue algo más definitivo, que bueno, por un lado obviamente lo más definitivo sería la vacuna, ¿no? Una vacuna que sea efectiva. Y esto, Gaby, por ejemplo, se está trabajando en la vacuna. De hecho, bueno, todo el fin de semana estuvimos hablando y la semana pasada sobre el acuerdo que hay con Pfizer y que, bueno, Argentina sería el lugar para empezar a probarlo, porque además tiene las temperaturas bajas, porque estarían teniendo la posibilidad de, al menos que llegaran las dosis más rápido, por ejemplo. Solamente con eso. Y ahí se está hablando de que, por ejemplo, Pollack, que es el que lo está liderando, dice que aproximadamente en diciembre por ahí estaría empezando a circular la vacuna. ¿Tan rápido? Bueno, lo que pasa es que uno en este punto es como todo, o sea, por un lado está la esperanza de la gente, ¿no? Que uno tiene que tener siempre un grado de esperanza, obviamente, porque además en este caso es concreto,
pero obviamente también hay que darle una cuota de realismo a la cuestión para que uno no se sienta desilusionado porque se generan expectativas, ¿no? O sea, vamos de nuevo. Hoy me hablaban de la vacuna de Estados Unidos, ¿no? También, que tiene 45 casos. Entonces, 45 casos frente a millones de personas, científicamente no es nada, estadísticamente no existe. O sea, obviamente que es promisorio si de 45 anduvieron bien, pero de ninguna forma científicamente 45 me pueden reflejar 45 millones de personas. Tal cual. Eso, porque, ¿sabes por qué, Abigail? Porque uno tiene miedo en nuestra idiosincrasia, si empezamos a decir, la vacuna está cerca, y viste, qué sé yo, como que todavía se va a relajar más la gente, ¿no? Porque siempre está como, bueno, entonces va a haber algo. Y el asunto es el hoy, no es el de adelante, es el mientras tanto, o sea... A su vez, Gaby, si llega en diciembre, enero, me parece que no va a llegar como para suministrar a todos, ¿no? Que van a empezar, o sea, con la población de riesgo, que van a... Imagínate la logística de todo eso. O sea, yo creo que también otra cosa por ahí también está, inclusive más cerca, que es la cuestión de la inmunización, ¿no? Que es cuando se generan anticuerpos como si fuera una vacuna y se aplican a los que estuvieron, más que nada aquellos que están expuestos, ¿no? ¿Se acuerdan que contábamos que esta es una estrategia que usamos con el tétanos, por ejemplo, con el botulismo, que se aplica entonces una dosis para, digamos, si la persona, por ejemplo, tuvo una herida, en el caso del tétanos, ¿no? Una herida que con tierra, etcétera, etcétera, y la persona por ahí se vacunó está dudosos o hace más de 10 años, obviamente, si la herida tiene tétanos y yo vacuno a la persona, no voy a llegar a que él haga anticuerpos. Primero, entonces le va a agarrar el tétanos. En ese caso aplicamos 2 inyecciones. Una de ellas es la que llamamos el suero antitetánico, que es un concentrado de anticuerpos. Entonces es una forma que yo le confiero a la persona defensas y mientras tanto también la vacuna. Entonces la persona, por un lado, si entró el tétanos, tiene algo que lo neutraliza. Y por el otro lado, al haberlo vacunado, le ofrezco para que su propio sistema inmunológico entonces produzca estos anticuerpos. Claro. Esto es una estrategia que en Argentina está desarrollándose por lo menos en 2 centros de estudios, obviamente auspiciados por el CONICET, etcétera, y están bastante avanzados. Entonces, eso, por ejemplo, también va a poder ser una salida, por lo menos para entonces el personal de salud, la gente que sí o sí tiene que circular, y por ahí va a estar antes que la vacuna, tal vez. Entonces, no es preventivo, pero sí nos va a servir para poder animarnos más, porque tiene un tiempo de duración esos anticuerpos también. Ahora, bueno, le pasó a la donante, por ejemplo, ya ponele saliendo de la vacuna, ¿no? Pero le pasó a la donante 130, a Marisol, que se había ido a España por una beca y no tiene más anticuerpos. Donó plasma un montón de tiempo y de hecho todavía no se sabe por qué el cuerpo no generó los anticuerpos necesarios como para que continúe, ¿no? Bueno, por eso lo que decimos, que como es una relación nueva, tal vez al no seguir estimulándose el sistema inmunológico o algún daño se le ocasionó a su propio sistema que hace que dejó de reconocer porque ya eliminó. Porque eso sabes que, bueno, no con tan poco tiempo, pero por ejemplo es algo que nos sucede con las personas que viven con VIH, que han estado mucho tiempo indetectables. Entonces vos por ahí haces un estudio buscando anticuerpos después de 10 años y te puede llegar a dar negativo. Entonces la persona cree que se curó, pero no hay pruebas de que se haya curado, sino que al no circular el virus, no se siguió estimulando el sistema inmunológico. ¿Se entiende? Si la persona deja de tomar tratamiento, obviamente, probablemente el virus vuelva a aparecer, porque en el fondo queda restos del virus en nuestro propio ADN. Tal cual, tal cual. Entonces, esto, nos demuestra que hoy por hoy la estrategia que tenemos es este aislamiento, es cuarentenar, es acatar un poquito, ¿no? Como esta cuestión que quieren hablar, ¿no? De la dictadura,
etcétera, etcétera, sino como entender cuáles son las herramientas que tenemos y por ahí no tanto para nosotros, sino para evitar, que yo creo que lo que más nos preocupa a todos es hacerle un daño a gente que amamos, ¿no? Más que por ahí a nosotros mismos. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Por eso, Gaby, de todas maneras, más allá de lo que pase o no el 18, que eso realmente ya excede nuestras manos, me parece que, creo, no sé, Cris, pero me animo a pedirle a Gaby el mensaje, que es para la conciencia individual de lo que tenemos que hacer, porque realmente a partir del 18 lo más factible es que se abra todo, reitero, excede nuestras posibilidades de decisión y tenemos que empezar a afrontar esta situación como nos toca, ¿no? Tal cual. Yo tengo que a partir del 18 se va a ir abriendo por semana, después lo vamos a ir repasando, pero por semana se van a ir habilitando distintas actividades, ¿no? Bueno, yo creo que ahí se está justamente apelando a la experiencia que va adquiriendo la comunidad al relacionarse ya hace tantos días con el virus, ¿no? Hoy por hoy yo creo que muchos de nosotros ya no pueden no conocer a alguien que esté afectado y hasta inclusive gente que se ha tenido que internar y desgraciadamente algunos que han fallecido. Entonces creo que ahí hay como una mayor certeza de que no estamos hablando de algo que imaginamos o algo que generó, digamos, un poder perverso. Entonces, desde ese punto creo que es como la base, porque si bien, como vos decís, hay una responsabilidad individual, pero hay una conciencia colectiva, que es la que nos está interpelando este virus. Vos fíjate cómo hasta millonarios, ultramillonarios, están hablando de que sus riquezas no sirven para nada y que inclusive se quieren desprender para repartirla porque entienden el dolor que causa, ¿no?, esta situación. Entonces, como decimos siempre, todo inconveniente puede servirnos para crecer o para hundirnos. Y esto es lo que ha pasado acá, ¿no es cierto? Creo que el argentino, más allá de que por ahí a veces se focaliza mucho en determinadas cosas que están mal, que está muy bien que lo hagamos, por ahí nos cuesta focalizarnos en lo que está bien, ¿no? Que es que en realidad si no hubiésemos hecho como hicimos hasta ahora, realmente estaríamos inundados ya de personas que fallecieron, ¿no? Estaríamos con todo ese dolor cotidiano que enfrentan inclusive países vecinos. Así que pienso que todo esto nos va a servir mucho para justamente, porque de a poquito, fíjate que inclusive la misma gente que tal vez le pegó al móvil de ese 5N, en otro momento reflexiona, ¿no? Porque el argentino tiene mucho de eso, tiene mucho, o sea, cuando lo incitan, viste, a ser malo y perverso, le sale fenomenal. Pero después cuando se le apela a su conciencia, a su vez, también reflexiona. Entonces, en ese punto yo creo que no es para que, digamos, nos sintamos que, bueno, como somos argentinos nos va a ir bien. No, nos va bien porque hacemos lo que hacemos y nos va a seguir yendo bien si volvemos a tomar conciencia. Y bueno, esto como nunca depende de la individualidad para que se refleje en lo colectivo. O sea que mirá qué paradoja. Tal cual, tal cual. Gaby, sabemos que te tenés que ir, así que gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes porque, bueno, se acuerdan de mí para charlar de esto. Y bueno, te tomo la palabra, Abigail, martes que viene, a las 22 horas, por Radiográfica, por las dudas escuchar. Dale, listo, hacemos eso. Chao, Gaby, gracias. Chao, Gaby, muchas gracias. Gracias por todo. Bueno, acá la tengo a Chocha, que justo, viste, vino a visitarnos. Y lo vio al gatito, vio un lindo gatito y quiso aparecer. Y quiso aparecer, claro, dijo, no me van a sacar el protagonista. Un lindo gatito. Chocha. Che, bueno, Cris, me quedo con algo que decía Gaby, a ver si a vos te parece, antes de irnos a una pequeña tantita musical. Me parece que está piola esto del que a partir del 20 de marzo todos pensamos que esto iba a cambiar y que esto nos iba a enseñar y que íbamos a salir mejores y fortalecidos y más unidos y toda la perorata. Yo quisiera saber, ¿vos pensás lo mismo hoy?